Bueno, listo, Felipe. Entonces, muchas gracias por nuevamente estar en este espacio. Y pues bueno, retomemos en donde nos quedábamos la semana pasada, justo después de terminar pues el recorrido. Por supuesto muy superficial, pero pues al menos de los conceptos y puntos esenciales que nos va a servir pensar un poco más y pues de una manera más específica, pienso yo, lo que es el grafo del deseo. Eh, Al menos en su diagrama, ¿no? Que pues es justamente eso, un grafo. Entonces, después de eso, pues podemos pasar. Ahora sí, frente a lo que nos propone Lacan y, y bueno, al menos aprender cómo leerlo y cómo nos sirve también de guía frente a la clínica. No sé si tienes alguna pregunta antes de continuar, de lo que tratamos, volver a recordar algo. No, no, señor, no. Listo, vale. Entonces, el grafo del deseo, ¿sí? Nuevamente, repito, pues es eso, un grafo. Y por tanto, entonces también tenemos que pensarnos por qué Lacan usó un grafo para plantearnos lo que es el deseo, ¿sí? Entonces es muy importante tener presente eso, eh, porque nos va a servir también para pensar, primero, cómo él quería proponer el psicoanálisis, su propuesta de investigación y su propuesta de intervención clínica, y pues también eh, nos va a dar un poco más de orden frente a lo que, pues bueno, él en su recorrido lo hizo. No vamos a hacer ese recorrido, por supuesto, histórico, pues que no deja de ser interesante, pero pues bueno, en ese sentido sí nos pone retos que pues bueno, en este momento no es que nos vaya a, a dar mucha, eh, sí, mucha cabida para pensar la clínica. Entonces, pues bueno, para una cuestión de investigación está chévere, pero pues necesitamos ser también un poquito más prácticos y creo que dentro del psicoanálisis de cómo se enseña se pierde un poco eso, la practicidad de tampoco enseñar solamente lo que sirve y nada más, sino pues no perderse en los derroteros de, lo, de lo que fue o no una evolución conceptual y demás. Entonces bueno, sostengamos esa pregunta de por qué Lacan propone un grafo para pensar el deseo y continuemos. Entonces, bueno, en primer lugar, creo que me parece importante introducir un concepto que es fundamental, no solamente para este tema, sino para todo lo que es la enseñanza de Lacan y es el lugar del otro. ¿Sí? Um, Tocamos un poco la semana pasada la cuestión de los conjuntos. Lo vamos a ver un poco más a profundidad cuando hablemos un poco del fantasma, pero pues bueno, eh, por el momento sí es importante tener presente que para Lacan el lugar del otro con O mayúscula o del otrón, como también le gustaba decirlo, es muy importante porque es una figura, ¿sí?, que aísla Lacan para hablarnos de que el sujeto, primero, no está solo o no es solo dentro del mundo, dentro de su propio mundo, ¿sí? Y segundo, hay algo antes de él y mucho más grande que él que lo determina. Y a eso lo llamó otro, con O mayúscula. Y lo dijo y lo llamó otro porque en esencia es algo externo, ¿sí?, extraño al sujeto. Entonces, sí o sí,
tenemos que no olvidar eso. Es muy importante. Y más aún cuando nos lo muestra en estos términos matemáticos y lógicos. Primero, por un lado, aquí en términos de hablando de conjuntos, ¿sí? De diagramas de Venn. Entonces un diagrama de Venn. Entonces nos muestra que el sujeto está de este lado, en este círculo, y el otro, ¿sí? Con O mayúscula, insisto, es otro círculo. Y lo que los une o los puede unir está aquí en medio, que es el objeto A. ¿Sí? Perdón, Esa, ¿estás proyectando algo? no sé, ay, pero por supuesto, discúlpame. Sí, No, porque sí ya, quedé ya, ya. como perdido yo. ¿Y cómo así? Claro, claro, claro. Voy, discúlpame. Eso sí, ya pude grabar la pantalla, pero ¿qué? Pero siempre se olvida de algo. Discúlpame. Sí, 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 tranquilo. Entonces, bueno, te decía esto, ¿no? Y aquí está la pregunta que tenemos que tener presente, que esto es un grafo, no lo podemos olvidar, ¿sí? Y bueno, ya pasamos a esto, de lo que llamo aquí la dependencia del sujeto al otro, ¿listo? Entonces, pues nuevamente en estos que son los diagramas de Venn, el sujeto está a un lado, el otro con O mayúscula al otro y en medio, en un vacío podríamos decirlo, está el objeto A. Al menos en este diagrama de Venn se lee de una manera diferente, pero si lo vemos acá de una manera un poco más tridimensional, por ejemplo aquí en este, que estos son toros, igual que este, pero esta es una proyección plana, esta sí es en 3D. Estos dos toros es exactamente a esto. Exactamente lo mismo, ¿sí? Pero pues bueno, aquí tenemos entonces la facilidad de pensarlo de una manera un poco más compleja que acá, hablando en estos términos del toro de revoluciones, que se llama esta figura topológica. Este es un toro de revoluciones y este sería otro. Estos dos están unidos, ¿sí? Pero a diferencia entonces de eh, el nudo Borromeo, que tal vez puedas recordar, no sé o no sé si sepas, pues que está compuesto de tres anillos interpenetrados que si cortamos uno, se deshacen los demás, ¿sí? Sí, sí, señor. Ujú, vale, vale, listo. En este caso, pues a diferencia del nudo Borromeo, pues encontramos que si deshacemos cualquiera de los dos anillos, pues el otro queda totalmente separado, igual que el nudo Borromeo. Sin embargo, encontramos que aquí esta dependencia está mucho más marcada, ¿sí? Y Lacan no se cansa de decirlo en cada oportunidad que puede, que de todas maneras el sujeto siempre está acompañado por el otro, con O mayúscula. Y ese otro pues puede a lo largo de su vida, según las circunstancias, el momento y demás, pues está representado por diferentes figuras. Eh, una persona, ¿sí? Eh, un discurso en particular, ¿sí? Una idea, ¿sí? O el inconsciente, ¿sí? Que realmente si lo pensamos, todos esos serían o pueden ser sinónimos de lo mismo. Sí, sinónimos, entendido que pues bueno, un sinónimo no puede en esencia equiparar del todo a su perdón, a, a su figura retórica más cercana, a la que se está asemejando, pero pues bueno, al final pueden ser más o menos lo mismo. Entonces, todas esas cuestiones del otro con mayúscula pueden en esencia ser lo mismo. Y nos dice Lacan que al final, pues el otro, sí, con O mayúscula, es el inconsciente. Y sabemos también por Freud que el inconsciente puede tomar muchas formas. Entonces, en ese sentido, es importante tener esto presente, porque um, vamos a ver más adelante cómo la clínica de Lacan no nos empuja hacia una independencia,
sino más bien a marcar esta dependencia, mostrarle a nuestro paciente, al sujeto, que hay una diferencia, que puede más o menos tolerar en esa circunstancia que le está atravesando, ¿sí? Y que no es que deba aprender en esencia cómo tratar esa otredad, sino aprender que de todas maneras esa otredad la determina. Por eso aquí coloco con todas sus letras que hay una dependencia, que el sujeto en sí realmente no puede saberse como alguien externo a cualquier sistema o a cualquier representación. Por eso, desde la clínica de Lacan, al menos siguiendo un discurso del yo, que pues bueno, también Lacan se desplaza de eso, pero bueno, ah, sirve como para más o menos acercarnos a nuestros pacientes que están muy atravesados por el discurso capitalista y por estas cuestiones del coach. Entonces pues también no podemos ser ajenos a más o menos hablarles en términos que puedan ser cercanos a ellos y decirle, si quieres conocerte a ti mismo, que es una cuestión yoica, ¿sí? Hay que pensar en el otro. Pero ese otro es con O mayúscula. Es lo que nosotros sabemos, ¿no? No le vamos a decir, no, pero es que hay un otro con O mayúscula y otro con O minúscula. No lo enredemos con eso. Pero pues bueno, al menos sirve para así explicarle a la persona que si quiere saber por qué está haciendo algo, si quiere saber por qué cae en las mismas equivocaciones, o por qué elige al mismo tipo, a los mismos tipos borrachos que cree que pueden cambiar por ella, o elige a la misma mujer que, que en principio es bonita, pero después se vuelve toda materialista. Bueno, en fin, encontramos una variedad realmente significativa de elecciones amorosas. No es que sean tantas, pero bueno, podemos explicarle eso. Oye, tú quieres entender o quieres saber por qué siempre pasa eso. Bueno, hay que pensar entonces qué le ves al otro. ¿Qué encuentras en ese otro? ¿A quién se parecerá? No pensemos qué te hace sentir. No pensemos en qué te gustaría, cómo te ves en un futuro con esa persona. No, porque estamos en el yo. Tenemos que realmente sacar a esa persona de ahí y hacerla pensar en ese otro con O mayúscula. Para que sepa cómo está dependiendo de esa figura, de ese discurso. Y podamos encontrar esto, el objeto A. Lo que hay en medio de ellos, lo que comparten. Para así poder realmente cortar en esencia eh, pues el discurso que la está atando, sin decir que se desprende de este otro con O mayúscula. Porque la función de corte que nosotros hacemos es en cuanto al discurso, no en cuanto a esta relación con el otro. Porque realmente lo que se produce, si es que podemos decirlo así, en la clínica y del psicoanálisis con Lacan, no son sujetos individualistas, independientes. Son sujetos que reconocen que realmente necesitan a otra persona, pero no de cualquier manera y no para cualquier cosa. Entonces es importante tener eso presente. ¿Listo? ¿Vamos bien? Sí, sí, vamos muy bien. Perfecto. De hecho, Señor. sí es bastante eh, complejo comprender ese otro mayúscula, ¿no? Ujú, E ujú. incluso el minúscula, porque es que, digamos que para yo poderlo entender, lo he puesto como también en el qué irán. Entonces, si yo hago esto, ¿qué irán?
qué dirá mi familia, qué dirá. Es como la forma en que yo lo he intentado comprender. ¿Pero cuál? ¿El minúscula? No, el mayúscula. En mayúscula, ok, ok. En parte sí tienes razón, pero no solamente el qué dirán, porque esa sería como el afecto de esa representación del gran otro. Ese qué dirán, si te soy sincero, muy pocas veces, por no decir que nunca, está solamente atravesado por el sentimiento. Sí o sí está la mirada del otro, de ese otro con O mayúscula, ¿sí? Está la mirada ahí puesta, siempre encima de esa persona, y ese otro con O mayúscula tiene una representación muy particular de la persona que, pues bueno, entre comillas podemos decir fantasea en su fobia eh, sobre la vergüenza que puede sentir al hacer o decir algo donde haya personas, ¿sí? Entonces, ese otro lo tenemos que um, delimitar muy bien. Porque si nos quedamos solamente con el sentimiento o la sensación, que a veces ni siquiera se acerca a lo que es un afecto, pues bueno, también la estamos embarrando. La estamos embarrando en el sentido de pensar que el otro puede ser cualquier cosa y tampoco, ¿sí? Entonces siempre tenemos que buscar esa representación de la cual fantasea o se imagina la persona que está ahí dentro al menos de lo que tú, por ejemplo, pones ahorita como ejemplo o como discusión, que es el que dirán, ¿sí? Ok, ok. También había pensado Sí, ujú. en otra cosa. Yo no sé si tú te acuerdes de las distorsiones cognitivas. ¿Cómo es que se llama? Los Distorsiones, distorsiones, distorsiones de pensamiento. Algo así, digamos ajá, que las personas, eso lo ponen pues en lo cognitivo conductual, pero que las personas, sí. digamos, sienten que los miran mal, que hablan mal de ellos, que los llevan en la mala. Y yo estaba pensando que, pues, o sea, sí, ellos usan como esta teoría, pero yo estaba diciendo que ahí es más como, ahí lo que uno debería trabajar es precisamente lo que estamos explorando, el otro mayúscula. Por supuesto, sí, 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 tienes razón Es, porque es mira como que un reverso, pero en exactamente. otra teoría. Sí, es que eso es lo interesante y lo bonito de todo esto. Fíjate que, pues sí, tiene en parte, hay razón de que el psicoanálisis se diferencia mucho y se distancia claramente de lo que se propone en la teoría psicológica, pero al final, sabes, creo que también el mismo psicoanálisis comete, lo voy a decir así, el pecado, porque pues creo que decirlo de otra manera puede sonar un poco también grosero, eh, pues de descuidar que también los avances de las posturas teóricas no solamente se han hecho desde el psicoanálisis, que pues bueno, eso también es algo discutible, mantenemos una teoría pues realmente relativamente vieja, y pues también, por ejemplo, lo cognitivo conductual ha dado pasos también gigantescos. Y si te soy sincero, también, como tú muy bien lo señalas, se dicen cosas muy similares, muy similares, ¿sí? Que la lectura claramente es diferente y creo yo que para pues también no solamente decir que la lectura es diferente, también la postura ética es diferente, porque lo que intentamos conseguir es otra cosa. Por ejemplo, aquí la psicología no apuntaría a esto, la psicología sí o sí gran parte de ella apuntaría a una independencia. Tú no necesitas al otro, ¿sí? O sea, tú te bastas contigo mismo y nada más. Que la otra persona no te aguanta o no sigue tu ritmo en la cama, pues bueno, tú también te puedes dar placer a ti misma o a ti mismo, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la parte de la psicología de la que nos distanciamos. Pero al menos en estos términos, al menos de pensar un poco más fenomenológicamente la situación, hay bastantes cosas que se parecen. Entonces, sí podemos tener una conversación mucho más cercana, mucho más interesante con estas otras teorías, pues atendiendo a esto. Ahora bien, lo que traes aquí a colación de esa idea de sujeto de siempre encontrar en el otro un enemigo, pues claramente, pues pensarlo en este sentido es
muy, muy beneficioso, ¿sí? Porque de entrada ya tenemos, mira, imagínate, la mitad casi del camino es recorrido. Entonces, ¿cómo está este otro, con un mayúsculo A, en la vida de esa persona? Sí, de hecho sí lo había pensado y pensé que podría ser un buen camino para, pues, para escribir, a ver acerca algo así. Claro, 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 sí. Eso es lo bonito de todas estas cuestiones teóricas que pienso yo también que uno se limita en, en proponer, porque bueno, también está en el que dirá, ¿no? Y bueno, por eso mismo, pues eh, quiero y sigo sosteniendo este espacio. Por eso, pues para generar discusión. Tú y yo estamos en este momento, pero pues después las grabaciones, que alguien más lo vea, pues se pueda interesar para hablar y discutir y bueno, eso es, en eso tenemos que abrir el espacio en el psicoanálisis. Entonces sí, bueno, en este sentido, este otro es fundamental para pensar la teoría en Lacan. En Freud puede también pensarse así, pero como lo hablábamos en la sesión pasada, no podemos forzar, no podemos forzar la teoría de Lacan en Freud, ¿sí? Entonces, Freud alcanza a plantear esto, pero no lo manifiesta y lo señala con la importancia que lo hace Lacan. Entonces, en este sentido, siempre que pensemos en el sujeto, pensemos en el gran otro que lo está interpenetrando, ¿sí? Que lo hace dependiente. Y después ya cuando tengamos un poquito más de cancha, podemos pensar en ese objeto A. ¿Listo? ¿Vamos bien? Listo, listo. Perfecto. Entonces, bueno, ahora sí, ¿qué hijo de madres? El grafo del deseo, con todas sus letras. Entonces, el grafo del deseo se divide por pisos, ¿sí? Eh, el piso más bajo, que sería este, el primer piso, y el segundo piso. Lo enseña Lacan, así que vamos a hacerle caso en esas denominaciones. Eh, Lacan nos muestra que hay dos momentos en los que se puede pensar el primer piso, ¿sí? Este primer piso, ¿vale? Uno, en la introducción de la carne al lenguaje, ¿sí? Es decir, en el momento en el que no solamente una persona nace, por eso coloqué aquí esta mujer embarazada, sino cuando realmente ese sujeto está atravesado por el lenguaje. Y una manera muy sencilla realmente de determinar esa cuestión es cuando suceden dos cosas. Primero, tiene un lugar en el otro, ¿sí? Y segundo, este lugar en el otro determina también un lugar dentro del discurso. Y eso se manifiesta cuando se le da un nombre al sujeto. ¿Listo? Y ni siquiera un nombre. Cuando ya se lo imagina a esa persona dentro del núcleo familiar, ejerciendo o no ciertas condiciones, llevando la esperanza de la familia que los va a sacar de pobres, o, o bueno, atendiendo a cualquiera de las demandas que puedan presentarse en esa familia, como que ojalá trabaje porque yo ya estoy cansado, cansada y demás. ¿Sí? O sea, ya solamente por eso podemos decir que el sujeto se ha introducido dentro del discurso de lo que es el gran otro y por eso podemos decir que la carne se ha introducido al lenguaje y en ese sentido ya deja de ser un, un organismo para convertirse en un sujeto. ¿Sí? ¿Sujeto qué? Pues literalmente a eso, a un gran otro. Sujetado, que está sujetado, sujetado, para que no caiga, para que no se caiga, para que tenga al menos hacia dónde ir.
de una buena o mala manera, al menos tiene un horizonte y no solamente está en una nada, ¿vale? Y el otro momento de ese primer piso lo podemos pensar eh, cuando el sujeto eh, piensa o puede pensar en sí mismo dentro de esa cadena simbólica. Aquí, este... Ay, a ver qué pasó aquí, sonó un... Mm, a ver, a ver. Listo. Bueno, menos mal me di cuenta rápido por el sonido. No, parece que en serio el tiempo desde otro correo sí es mucho, mucho más corto. Esperemos que en este no ocurra eso, ¿listo? Vale. Está listo. Entonces, nuevamente la presentación, que no se me olvide. Listo, entonces. Vale, entonces, ese segundo momento eh, es este en el que el sujeto ya se puede preguntar por sí mismo dentro de esa cadena simbólica. En este caso, en este recién nacido, bueno, a duras penas él sabe que existe. En otro, en otro momento, en otro sentido, pues encontramos que el sujeto ya tiene una conciencia de sí mismo y puede preguntarse al menos quién carajo soy. Esos dos momentos se pueden leer perfectamente en este primer piso, pero tenemos que saber entonces en qué momento ubicarnos para saber cómo leer este primer piso, ¿vale? En esencia, pues sí o sí, cuando nos llega un paciente a nuestro consultorio, pues sí o sí estamos en este segundo momento, ¿no? ¿Para qué pensamos este? Este realmente es un eh, protopensamiento que pues Lacan nos brinda muy amablemente y muy generosamente para pensar los primeros pasos, digámoslo así, de un sujeto dentro del discurso. Sí, pero pues bueno, dentro de la clínica tenemos que entonces sí o sí pararnos y pues pensar en este segundo momento, ¿vale? Ya si se quiere estudiar y demás y también, pues bueno, hay varios psicoanalistas que han escrito y pues también se animan a tener un acercamiento con infantes, ¿sí? Pues bueno, esto también sirve para pensar eso. Pero bueno, insisto, si nosotros pensamos en esto, siempre es pensando y teniendo en mente esto. Nunca hay que olvidarlo. Jamás. Por eso te insisto mucho, mucho, mucho en esto. Cada vez que pensemos en el sujeto, en ese sujeto que tenemos en el consultorio, hay que pensar en este gran otro. No lo podemos descuidar. Es nuestra brújula dentro de nuestro consultorio. Ah, es que es imprescindible, ¿no? Es que así como tú ahorita lo estabas diciendo, y no solo tú, es que es el mismo Lacan, el inconsciente es el discurso del otro. Por Y supuesto. imagínate, ya con esa máxima, Sí, todo pero lo que hay para hacer. lastimosamente se olvida, porque pues es que se apunta es a eso, a que solamente tenemos que pensar en este, por ejemplo, en esta imagen que coloqué acá. Siempre pensamos en este Mm, viéndose al espejo, pero no, pero perdemos realmente el punto de vista en que este espejo ya sirve como el discurso del otro. Es que este sujeto no se puede ver si no hay un otro. sí, igual eso es un reflejo, no es él.
Claramente, sí, tienes toda la razón. Y ese reflejo, por tanto, tiene pues sus distorsiones y demás. Y según el espejo en el que se refleje, también así se va a poder ver ese sujeto. Pero pensamos que siempre el problema está acá. Y no, la discusión que tenemos que pensar es acá, en este otro. Por eso aquí, miren, fíjate, este bebé, esta mujer encinta, pues eh, es eso, siempre están en par. Entonces, bueno, para pensar el psicoanálisis, en principio hay que pensar en dos al mismo tiempo, ¿sí? Para los que están más avanzados podemos pensar en tres, pero para los que ya son muy tesos, se puede pensar en cuatro. Lacan decía que eh, sumar hasta cuatro es muy difícil y eso ¿Qué tiene piensas? una ¿Qué connotación muy, piensas? muy interesante, Sí, claro. Sí, 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 porque uno porque la dice verdad ya. sumar hasta cuatro, pues uno, dos, tres, cuatro, no, pues tan sencillo, no. Él lo dice realmente en una condición y en unas reglas matemáticas muy específicas. Y es que pensar de a par ya es difícil, ya es difícil. Pensar de a tres es un reto. Y pensar de a cuatro ya es una cosa, ya es más difícil. Pero me decías, por favor, discúlpame. Pues digamos que abstractamente no puedo ni siquiera en este momento, no puedo pensar cómo pensar en tres. Aún no lo puedo hacer. Es nuevo, esto sí es muy nuevo. Ujú, ujú, ujú. Y pues digamos, sí te quería preguntar, pues espero no desviarme del tema, pero me gustaría saber qué piensa una persona como tú sobre la meditación, que es una práctica de uno, Sí, es una que práctica de es... uno. Pues mira, fíjate que eh, en una conferencia de esas tantas que hay, interesantes, desde el psicoanálisis, am, un psicoanalista decía, fíjense que de todas maneras, como lo discutíamos hace unos instantes, hay varias teorías que también proponen lo mismo que el psicoanálisis y justamente traía a colación en ese comentario la teoría budista y pues otras formas de pensamiento de meditación. Y hablando, creo que si mal no recuerdo, de un familiar que practica eso, pero de manera no por hobby ni por moda, sino Ah, de manera, digámoslo así, como profesional, no sé, o al menos practicante, sí, practicante serio, pues varias de las cosas que él encontraba no en la meditación, ¿no? No en la meditación, sino en sus momentos de reflexión con otros en la meditación, que eso es interesante, porque aquí nuevamente encontramos los otros, pues decía que muchas de las cosas eran muy similares, por no decir que iguales a lo que planteaba el psicoanálisis, referente al engaño de la imagen, referente a lo vacío que puede ser un discurso, a las implicaciones de goce que se pueden encontrar en el consumo, ¿sí? En el consumo no solamente de sustancias psicoactivas, sino pues también de productos del mercado. Entonces, pues esas cosas sí decía, bueno, también tenemos que pensar en poder hablar con esas otras disciplinas en el psicoanálisis. Y pues decía de forma jocosa, y yo le dije, bueno, ¿y por qué no tratamos de hacer un par de sesiones a ver qué pasa? Y él decía, no, o sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué? No podemos tomar tampoco lo que tú haces de manera tan folclórica. Y yo creo que era más también un jalón de orejas de parte de esa persona, pues para decirle, bueno, también lo que tú haces tampoco es que puedas decirse como un acto de magia, saca una carta y voy a adivinar cuál es, no. Eh, pero, pero bueno, al menos un poquito más específico de de tu pregunta, me parece que es interesante, pero fíjate que no le sirve a cualquier persona, por dos razones. Primero, porque la meditación no solamente es entrar en un estado de trance, ¿sí?
y ni mucho menos de relajación, ¿sí? Hacer eso es muy bonito, muy chévere y pues una persona que realmente siempre se siente ansioso y demás, pues estar en un momento así de tranquilidad con su propio cuerpo, pues es maravilloso. Eh, pero si realmente pensamos bien la meditación, no como nos la vende el discurso capitalista, ah, pues es algo realmente difícil, realmente muy, muy, muy difícil. Primero hay que aprender de alguien que sepa, de alguien que dirija. Otra vez, por eso insisto, aquí está el otro. Y después de mucha práctica, de muchos años, porque eh, si no estoy mal, eso también implica un trabajo arduo a nivel de temporal, de tiempo, pues ahí sí lo puedes hacer tú solo, pero solo tampoco implica hacerlo con musiquita, con aromaterapia y demás, no. Eso es irse realmente como alguien ascético, apartado del mundo, de toda distracción y hacer meditación y no es de unas horas. Los estados de meditación se llegan después de un buen tiempo. Entonces, en ese sentido me parece que es interesante, pero lastimosamente, al menos en el mundo en el que vivimos, no es que se facilite mucho esos espacios. Y pues para primero tener una conversación con uno mismo, yo creo que un espacio como el que ofrece el psicoanálisis y alguna que otra psicoterapia es mejor, porque no hay nada más diferente que pensar algo para sí mismo y escucharlo de uno mismo en voz alta. Uy, no, eso cambia radicalmente las cosas. Porque es que hablarlo en voz alta, sí, patenta y determina esto de manera mucho más radical que uno tener su soliloquio mental a toda hora, que es lo que sostiene la mayoría del tiempo el obsesivo. Un, eh, sí, una charla, una discusión, un acercamiento con un sigo mismo, con un sí mismo, pues realmente la mayoría del tiempo muy torturador, que es ese super yo. Entonces, fíjate que esto es el otro con O mayúscula, otro. Y al menos tenemos la suerte de que, bueno, no sé, pues a veces digo suerte, pero pues ojalá realmente haya sido algo muy pensado en las denominaciones y Freud en la denominación del super yo, por eso le puso un yo. O sea, es usted mismo, es uno mismo, con una máscara de otro, pero sigue siendo uno mismo. Muy interesante, muy Entonces interesante. hay que tener cuidado con eso de la meditación, porque como te digo, si es para relajarse, ay, chévere, rico y demás, pero no para hacer una psicoterapia y no para hacerse uno mismo psicoterapia, ¿sí? Porque siempre es muy importante, bueno, también interesante, pero mucho, muy importante, eh, tener presente esto y podérselo mostrar a la otra persona lo más pronto posible. Ok. Ujú, ujú. Sí, no, no sé qué piensas. No, personalmente a mí meditar sí me ha ayudado. Ujú, ujú, Antes lo he dejado de hacer, antes lo hacía mucho. Sí me ayudó en ciertas cosas, no lo voy a negar, pero ujú, más como en pues, procesos mentales. ujú, ujú, ujú. Pero digamos en cuestión de subjetividad del pensamiento, no, sino pues simplemente no hubiera ido a análisis y no hubieran pasado cositas. Pero sí, sí, sí me parece que es algo que hay algo rescatable, pero no he podido Sí, tampoco como hilarlo, sí, sí, sí. e incluso pienso que a veces sería bueno para el analista, o sea, para ese entrenamiento, para ese silencio. Pienso así, pero pues no sé, no he encontrado como la forma de hilarlo. Y pues por supuesto que también usted sabe que algunas cosas generan cierto rechazo, cierta Ujú. resistencia.
pero pues claro. sí, quería preguntárselo a alguien pues, que sé que es serio con lo que nos gusta, con lo que estudiamos Ujú, ujú. y bueno, Sí, 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 por sí. eso lo hice. En cuestiones del silencio tienes razón plantearlo en esos términos porque una de las cuestiones más difíciles con las que se nos encuentra y se nos enfrentan nuestros pacientes en el consultorio, que también es muy angustiante en principio para un analista que pues no es tan versado en su práctica, es justamente los momentos de silencio, ¿sí? Entonces es siempre estar pendiente de este otro. Es que eso es lo interesante, el sujeto siempre sabe que hay un otro, pero eh, prefiere o obviarlo, ¿sí? O no determinarlo, ¿sí? Y en ese sentido el silencio muestra de una manera muy directa esto, porque pues siempre esa persona al menos que se angustia con el silencio está pendiente de lo que es la demanda del otro. Pídeme, 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 ¿sí? Entonces, la meditación puede más o menos ayudar a enfrentarse a ese silencio sin decir que lo ayude a entenderlo, ¿no? Que son cosas Claro, totalmente diferentes, muy, muy, muy diferentes. Entonces, bueno, en ese sentido, el silencio también es una forma, no de presencia directa del otro, sino un espacio en el que se presenta el otro, con O mayúscula. Entonces, por eso también es importante tener presente lo del silencio y pues al menos como tú lo planteas que te ha servido, pues es algo bueno, sí, es algo muy bueno. Pero pues bueno, tenemos que ir un poco más allá de por qué ese silencio llega a ser tan angustiante. Eso justamente me lo decía un paciente hace unos días. Me decía, ya después de un tiempo en análisis, me daban las gracias por ese silencio, justamente. Me decía, Jason, muchas gracias por ese silencio tan horrible, tan horrible de tu parte. Ahorita lo puedo entender con más tranquilidad porque sé que en ese silencio tuve la oportunidad de escucharme y tengo ahorita la posibilidad de aprender a escucharme un poco más, ¿sí? Pero no puedo decirte que era muy bonito. Es horrible. Ese silencio siempre fue horrible. Pero bueno, pero bueno, es si complejo. nosotros lo soportamos, le podemos también dar esa tranquilidad a nuestro paciente para que también lo soporte. No es que sea algo así como primero tú pasa por ese proceso y luego después de eso, ahí sí yo puedo saber cómo hacerlo. No, no apunta a eso. No apunta en el sentido a que nosotros tenemos que pasar necesariamente por un análisis para saber y soportar el silencio. No, tenemos que saber de qué manera nos sirve ese silencio. Ya otra cuestión es que nosotros mismos no lo podamos soportar, que es muy, muy diferente y ahí sí tenemos que pensarlo de manera un poco más seria dentro de un análisis o un consultorio o cualquier psicoterapia. Entonces, bueno, interesante. Muchas, muchas gracias por esos señalamientos, Felipe. Entonces, bueno, No, en ese sentido, continuemos con el primer piso. Y ahora sí entendiendo las dos maneras y los dos momentos en los que podemos entrar a aplicar estos primeros pasos, pues veamos lo que pues acá nos enseña en estas siglas y en estas representaciones de matemas que nos muestra Lacan. En primer lugar, sí o sí, Lacan nos dice algo que tampoco podemos olvidar en el momento de aplicar lo que es el grafo del deseo o cualquiera de nuestros casos. Y es que el sujeto sí o sí comienza acá, en el sujeto barrado. Sí o sí. No entra por acá en el goce. No entra en el significante. No aparece en cualquier momento aquí en la castración. No. Inicia sí o sí acá. Así que no podemos hacer trampa y cuando vayamos a explicar un caso con el grafo del deseo decir, bueno, pero es que el sujeto entonces comienza aquí en su castración de esta manera o de otra. No, tenemos que comenzar acá, en el sujeto barrado. ¿Sí? Y el sujeto dividido, el sujeto barrado, es justamente el sujeto del inconsciente.
Y el sujeto del inconsciente lo podemos determinar de muchas maneras. Otra es así, nuevamente con el gran otro, con esa dependencia del gran otro. O si queremos plantearlo de una manera un poco más práctica, sí, más aplicable, podemos decir, bueno, ¿qué nos trae esa persona a nuestro consultorio? Como nos lo enseñan en la psicología. ¿Cuál es su motivo de consulta? No, es que me han dicho que soy una persona muy conflictiva. Bueno, ya está dividido. No tanto, pero ya está dividida esa persona. ¿En qué? En que otros dicen que es una mamera, que no se le puede hablar o decir nada, porque ya está peleando a toda hora. Bueno, tenemos que, sinceramente, y aunque suene un poco eh, sádico, tenemos que patentar mejor esta división. ¿De qué manera? Bueno, ¿y usted qué piensa? ¿Sí o no? No, pues a mí me parece que realmente no, los otros son muy exagerados. Bueno, pero ¿por qué? Lo planteo de esa manera porque es que este sujeto dividido trae consigo un cuestionamiento. Si no lo hace, no hay posibilidad de entrar en análisis. Y cuando digo entrar en análisis no implica necesariamente el hecho de esos momentos que plantea el psicoanálisis, que realmente Lacan no es que haya sido muy explícito en eso, de que primero hay entrevistas preliminares y después se entra en análisis propiamente dicho. No, realmente si te soy sincero, Felipe, nosotros hacemos psicoanálisis desde el primer momento en el que abordamos a la persona de cualquier manera, con el saludo, ¿sí? Hablándole a la persona, presentándonos nosotros mismos frente a esa persona. Ya estamos haciendo ahí psicoanálisis porque es que tenemos una visión muy particular de lo que es una psicoterapia. Así Sí, que no nosotros podemos, ajá, ¿cómo es que dicen por ahí? Ya tenemos la peste. sí, pero en ese Ya esto ya sentido, es difícil. uh-huh, pero en ese sentido no podemos esperar hasta que la persona reconozca su inconsciente y sepa qué es el inconsciente para decir nosotros, ay, ya podemos entrar propiamente a trabajar un psicoanálisis con esa persona. No, si esperamos eso, realmente le estamos haciendo perder tiempo valioso a esa persona y hasta recursos. O sea, ¿para qué vamos a esperar a decirle a la persona, uy, eso que usted dijo es el inconsciente? Mire, le voy a explicar qué es el inconsciente. Es un discurso del otro que es extraño. No, para nada. Y El nos inc- haría caer también en prácticas muy parecidas a la neuropsicología. Usted está así porque no está produciendo la suficiente neuro, no sé qué vainas y, en ay, parte, gracias, muy chévere, pero ¿y qué hago con eso? En parte, sí, tienes toda la razón. Entonces, más bien patentemos y mostrémosle a esa persona s- su inconsciente, ¿sí? A través de eso, de su propia división. Si una persona llega acá como un sujeto no barrado, es decir, un sujeto así como esta S de acá, sin, sin, sin división, ¿para qué viene al análisis? Es más, ¿para qué va cualquier psicoterapia, sea psicoanálisis cognitivo-conductual, sistémico, humanista, lo que sea? ¿Para qué? Si no tiene una pregunta que resolver, si no tiene un cuestionamiento en su vida el cual quiera resolver. Entonces aquí tenemos el sujeto dividido. Puede estar dividido también en su cuerpo. El cuerpo también es una división, ¿sí? No en términos psicóticos, ni tampoco esquizofrénicos del término en el que una persona se siente extraña con su cuerpo. No, realmente podemos ver muchas neurosis entre esas histéricas de trastornos alimenticios como la anorexia, en el que el cuerpo es totalmente ajeno a la persona, a su propio cuerpo. Ahí ya tenemos un sujeto dividido entre un sujeto y su propio cuerpo.
O también en un otro con O minúscula. Está dividido entre sí mismo y la otra persona. ¿En qué sentido? Sujetos que se quejan mucho, es que no me entienden, no me escuchan, no me oyen, no me ponen caso, pero ¿quiénes? Los otros, los otros. Bueno, ya está dividido. Podemos comenzar desde acá y subir. ¿Subir a dónde? Listo. A lo que nos plantea Lacan. ¿Listo? ¿Vamos bien? Vamos bien, vamos bien. Listo. Entonces, ese sujeto dividido puede subir para este lado. ¿Listo? Para la A. Pero bueno, quise colocar primero aquí para hablar de esta IA. I mayúscula, A mayúscula. ¿Sí? Sí, Esta nos dice Lacan en este primer momento. ¿Sí? En este primer momento de la introducción de la carne al lenguaje es la anticipación de la imagen ideal del sujeto en el discurso. Y es que es muy interesante ver y cómo nos lo señala y recuerda Lacan en su enseñanza, que el sujeto humano es uno de los pocos, por no decir que el único animal, que nace al mundo sin ninguna posibilidad de defensa, sin ninguna posibilidad de autosupervivencia. Necesita sí o sí el cuidado permanente de otra persona. A diferencia de las crías de otros animales, que nacen al menos, ¿sí? Con la fuerza para dirigirse desde, desde la vulva hasta el estómago, por ejemplo en los pandas. Los pandas nacen chiquiticos, diminutos, si no estoy mal, de 1 a 2 centímetros de largo. en serio. Sí, son diminutos y tienen la fuerza suficiente para dirigirse hasta el estómago de su madre y encontrar el pecho, el pezón. Pero si no lo hacen, se jodió. Así como otros animales, por ejemplo, varias crías de cuadrúpedos herbívoros, que al menos en unas 2 horas ya tienen la fuerza suficiente para correr si hay un depredador cerca. U otros animales eh, del tipo carnívoro, como algunas serpientes, ya a la media hora ya tienen la capacidad de poder matar a cualquier presa o cualquier depredador por su veneno. Y un bebé humano tiene que pasar al menos 2 años. 2 años. Pero nos dice Lacan, hay algo muy interesante en eso, en esa dependencia, ¿sí? De este pedazo de carne a su cuidador o cuidadora, y es que a los pocos meses, por ahí a los 2, máximo 3 meses, ese sujeto que ni siquiera es capaz de sostener el peso de su propia cabeza todavía y que puede morir de hambre si no hay nadie que le dé o le acerque algo de comer, algo que pueda comer, ya es capaz de saber identificarse en el reflejo de cualquier superficie. Por ejemplo acá. Entonces fíjate, este momento, este primer momento del grafo del deseo, cuán tan poquito es para llegar acá a la formalización. Es muy corto, realmente. Entonces en ese sentido, ese bebé es muy interesante que a los pocos meses, al verse reflejada su propia imagen en un espejo o en cualquier superficie, sepa que es el mismo. A diferencia de otras crías y de otros animales también mucho más adultos.
que le colocamos un espejo enfrente y algunos quieren poder alcanzar a ese otro animalito porque es otro, para ellos siempre va a ser otro, entonces quieren jugar con ese otro o atacarlo porque pues bueno, es alguien que está invadiendo mi territorio. Entonces, esa es una diferencia radical entre la cría del ser humano y la cría del animal. Y en ese sentido también nos empuja a pensar la manera en la que, pues bueno, el, el lenguaje, el discurso cambia radicalmente a una persona desde el principio. Y en ese sentido entonces encontramos que Lacan nos muestra en esta I mayúscula A esa anticipación de la imagen ideal. Y es que el bebé no solamente se mira a sí mismo, sino mira la figura que el otro ya ha hecho de su propia imagen. Por eso es ideal y no podemos olvidarlo. Y en ese sentido, entonces, más adelante podemos encontrar que esa anticipación de la imagen ideal se convierte ya en este segundo momento en el ideal del yo. Cada vez que mires este matema o estas siglas, ese es el ideal del yo. Es la imagen especular y es que cualquier idealización del sujeto es una imagen especular, es decir, una imagen que se refleja en el espejo del otro. Y aquí algo interesante que cuando preparé esta clase para los estudiantes de quinto semestre de la Universidad de Boyacá, yo dije, bueno, pero esto con todo esto de la inteligencia artificial y demás, eh, bueno, ¿qué de diferente les puedo enseñar a ellos que puedan encontrar fácilmente preguntándole a Google? Y se me dio por preguntarle a Google, bueno, ¿qué es el grafo del deseo? Y súper chévere, ¿para qué? Explicó el grafo del deseo, es un conjunto de un diagrama realizado por Jacques Lacan, psicoanalista, bla, 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 en el que nos muestra cuál es la dinámica del deseo y cómo el sujeto puede encontrar su deseo. Entonces Lacan nos dice que comenzamos desde la S tachada y terminamos aquí en la I mayúscula A, que es la imagen ideal. Y con eso concluimos que para Lacan la importancia de un psicoanálisis es llegar a la figura de lo que es la imagen ideal. Y yo, uy, 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 esto es un problemonón. ¿Por qué? Porque chévere la explicación de lo que es el grafo del deseo. Sin embargo, Lacan nos dice en el seminario 6 y principalmente de una manera un poco más directa en el texto de Subversión del sujeto y dialéctica del deseo, que este punto de acá en el que supuestamente finaliza el grafo del deseo no es el punto último que debemos alcanzar y llevar a nuestro paciente en el consultorio. Este realmente es el punto en el que está el sujeto en malestar. El, la dinámica del sujeto sería esta: comenzar acá, subir acá y bajar acá de una vez. Esta es la dinámica de nuestro paciente que está en el consultorio. ¿Por qué? Porque es que justamente lo que le trae malestar, conflictos, ¿sí?
angustia a nuestro paciente es esto, el ideal del yo. Y es que es una imagen especular que el sujeto se empeña de cualquier manera en conseguir, sin poder conseguirlo nunca. Y es que nosotros decimos o podemos pensar, ah, bueno, pero es que lo está haciendo de mala manera. No, es que en sí acercarnos o intentar alcanzar la imagen ideal es lo que perjudica a la persona. Y más o menos se acerca a esta parte del discurso actual diciendo es que tú no puedes ser como los demás dicen, tú debes ser como tú, como tú crees que eres, sé como tú. Bueno, es entrar dentro de una tautología que realmente, si te soy sincero, pues muy pendeja, muy tonta. No seas como los otros dicen, sé tú mismo. Bueno, ajá, ¿eso en qué se diferencia entre una imagen y la otra? ¿Sí? Realmente epistemológicamente eso es la cosa más absurda que uno puede decirle a una persona. Teniendo en cuenta esto, sé tú mismo, es decir, quítate de acá, despedaza, rompe al gran otro y quédate tú solito. Bueno, y pero tú solito, ¿quién eres? Listo, no te quieres llamar Pedro, llámate Juan. Listo, pero ¿y Juan quién es? Porque Pedro al menos ya estaba inscrito de una cadena simbólica familiar, los padres le dieron sus esperanzas o sus frustraciones, que es casi lo mismo. Pero ¿y Juan? ¿A dónde se sujeta? ¿En dónde se puede agarrar Juan? ¿A Juan le gusta el espagueti o prefiere las verduras? Pobre Ahora, Juan, no sabe, no, no sabe pobre, ni qué no, angustias carga el pobre no, el Juan. pobre Juan que escuche esto dice no, mejor dicho. Pero también entonces es bastante difícil acercarse a esta imagen ideal porque justamente responde a algo que vamos a ver más adelante y es al vacío, a la división de ese gran otro. Y es que en parte, sí, se tiene razón al decir en muchas escuelas de padres o enseñanza de padres de que es malo o perjudicial que le enseñen a sus hijos a alcanzar los sueños que ellos mismos no pudieron alcanzar, ya sea por cualquier razón. Es que yo siempre quise ser ingeniero, abogado, médico, entonces quiero que por eso sea mi hijo eso cuando crezca. ¿Sí? En parte es bueno porque bueno, le permite a este sujeto decir, carajo, estoy dentro de un maldito círculo en el que me dicen que tengo que ser eso que esa otra persona no pudo ser. Al menos tiene en dónde pararse, ¿no? Pero, como lo vamos a ver más adelante, esa imagen ideal responde a algo muy específico y es al vacío del otro. Y resolverle el vacío al otro es totalmente cansado, desgastante y al final muy, muy, muy frustrante. Y aquí en esta imagen ideal, en este ideal del yo, encontramos la mayoría, por no decir también todas, las depresiones. Un sujeto deprimido está envuelto en este círculo realmente corto de lo que es su propio deseo. Encuentra una división que realmente puede significar, en el caso de la depresión, no poder alcanzar justamente esto, la imagen ideal. Entonces sale de acá y vuelve acá, sale acá y vuelve acá, constantemente. Es que yo no soy inteligente, al menos para poder alcanzar ese título académico, o es que a mí me gusta esto, pero es que mis papás o mi papá o mi mamá realmente se haría muy feliz si yo soy esto.
O por otra parte, es que no sirvo para nada, ya cuando esas depresiones se tornan tanto melancólicas, es que no sirvo para nada, es que no tengo un lugar aquí en el mundo, es que no puedo encontrar una razón para vivir, ¿sí? Nuevamente, ese revés de esa depresión, que más o menos podríamos decir que se aleja de ese ideal del yo, no, para nada, realmente es su contraparte de la misma moneda. O sea que sería, mm, no sé si decirlo, pero sería necesario que pase por eso. ¿Cómo así? Pues no todos, no todos, pero sí sería bueno que una persona que quiera trabajarse a fondo, no sé cómo ponerlo en otras palabras, pase por esa depresión. Pues no, no necesariamente porque es que la depresión es, bueno, lo podemos pensar de dos maneras. Primero, la depresión es el resultado, insisto, de acercarse sin conseguirlo o ya habiendo conseguido, ¿sí? Que también es muy interesante esa cuestión, habiendo conseguido esa imagen ideal, ¿sí? Una posición pues depresiva, ¿sí? Melancólica también, como podemos encontrar la mayoría de figuras famosas, de que cuando, que es interesante también pensarlo, como las personas de bajos recursos, por no decir pobres, piensan, no, pero ¿cómo así? Fulanito de tal, el cantante o la actriz o lo que sea, con toda la plata que tiene y triste. Uy, no, no, eso sí está, esa es la cagada. Yo con todos esos milloncitos, ¿yo qué no haría? Pero bueno, y fíjate que también en ese momento entonces alcanzar esa imagen ideal también no significa, como nos lo plantea Google, saber cuál es el propio deseo. ¿Listo? Entonces, en ese primer lugar, eh, podemos decir que la depresión sí o sí, pues es algo que no es que sea bueno ni positivo pasar por ahí. Si pasamos por ahí es porque estamos cometiendo esta equivocación, este error de pensar que tenemos que alcanzar eso que no podemos alcanzar y encontrar que cuando se alcanza no es lo que se quería. En parte, en parte. Eso es importante. No olvides por De, favor, es en parte. Y por otra sí, parte, muy bueno. eh, este discurso actual realmente nos propone siempre un estado de depresión constante. Y es que siempre está esa figura de la falta. La falta es que si yo tuviera, es que si yo estaría en X lugar, es que si yo hubiera, que hay una canción muy bonita ahí, pero bueno, lo voy a dejar para otra ocasión. Eh, si tuviera eso que me hace falta, estaría mejor. Y no, es que justamente esa división es lo que nos permite pensar el deseo. Porque si tuviese todo, fuese una persona completa, ¿sí? Y siendo un poco exagerados, podríamos decir, entonces ¿para qué carajo sigue viviendo si ya lo tiene todo? Si usted ya tiene todo lo que quiso en la vida, ¿ya para qué sigue? ¿Para qué seguir? Es que justamente el psicoanálisis que nos propone Lacan es sostener no de cualquier manera la falta, de una manera frustrante, sino una falta que nos permita sí, siempre movilizarnos en favor no de completarla, sino de saber por qué nos moviliza. Y si manifestamos una falta que se puede llenar solamente con plata, entonces eso es una tontería. Y no es una falta estructural. Entonces no es que el paso por la depresión sea necesaria. Creo que sí o sí es inevitable. Pero inevitable, insisto, para comenzar a preguntarnos por el deseo, no para quedarnos ahí. Y es que si una persona no está deprimida, no puede saber cuál es su deseo, no, para nada, como
mostré hace un momento, realmente la división puede estar en muchas otras cuestiones. Entonces por eso nos dice Lacan, aquí este punto final, aquí en donde supuestamente nos dice Google que termina el grafo del deseo y es donde tenemos que llevar a nuestros pacientes o si no, la misma persona poder acercarse a su imagen ideal. ¿Es lo mejor? No, es lo peor. Tal vez que lo pongas ahí en un orden. Cuando yo lo leí, la verdad, yo no lo entendí muy bien. El ideal del yo y el yo ideal. De hecho, creo que ahí da, por ahí lo voy a tener en los apuntes y da un ejemplo de un carro, el Lacan. Pero bueno, como lo pones en un orden, digamos que se sufre por buscar un ideal del yo, pero lo mejor sería llegar a ese yo ideal. No, el yo ideal también es otra cosa que ya lo vamos a ver como puedes ver aquí en la diapositiva, está aquí subiendo, Listo, aquí listo, listo. subiendo. No me, Pero no no es me que tenemos que llegar a un lado o a otro. Sí o sí, si de cualquier forma para que te ubiques, la clínica de Lacan en el psicoanálisis nos empuja siempre a sostener la falta, no a llenarla. Sostener y poder soportar la angustia que significa eso, la falta, el silencio. Aquí todo esto está completo. Fíjate que aquí no hay, aquí en el ideal del yo, en el I a mayúscula, esto está completo. Aquí no hay ninguna división, ninguna barra, ninguna falta. No hay nada de eso. Y para eso no nos conduce Lacan. Esto es lo que está en nuestro diario vivir. Si tú quieres tener la mejor seguridad, mejor cómprate un iPhone porque un iPhone protege los datos, entonces así puedes navegar con más seguridad y mejor dicho y lo otro. Y si tú quieres tener la mejor cámara, entonces mejor. Sí, siempre es aquí la falta, pero te la llenamos de una vez. No te preocupes, que es interesante ver esta dinámica tan corta, insisto, en una serie que se llama Mad Men. Muy, muy, muy chévere. Que es de publicistas. ve, no la conozco. Ujú. A ver. Pero con el documental de la BBC que me recomendaste, Ah, sí. ahí me di cuenta también de muchas cosas y por supuesto la astucia. Sí, ahí ya la vi, ahí en Google. Tiene una calificación. Oh, es una de las mejores series de HBO. Es Está excelente. como larga, está como Es larga. larguita, es larguita. No, no la he Pero terminado, pero es muy sí, buena. sí es muy... De hecho, eso es una buena cosa, ¿no? Porque digamos mucha gente, no, esto no sirve para nada, la psicología. Eso que y uno ve estas cosas y dice, ajá, lo que pasa es que de pronto yo creo que en ciencias humanas creemos que, no sé si ese es como el pecado de muchas personas que estudian los temas que con apasionamiento estudiamos y como que tratan de salirse del sistema, pero pues estamos más dentro que, estamos sujetos, Sí, sí, estamos sujetados. sujetos, tienes toda la razón. Y es que realmente la Pero, pasión con la que se nos enseña el psicoanálisis también apunta a eso, ¿no? A salte del sistema, el sistema es el corrupto, es el malo, pero no nos la dan con el matiz que debe ser. y llegan estos tipos y estos sí son, pero buenos, son muy astutos para, de verdad, para todo, en la política, en el marketing, Ujú, son muy buenos. ujú, Pero pues ujú. nosotros como que
por alguna cosa nos negamos a ver eso, o realmente tampoco nos se enseña así. Pero bueno, Sí, sí, tal sí, vez tienes. sería mejor tomar cartas en el asunto y hacer nosotros lo nuestro. Eh, bueno, eso se puede tomar de muchas maneras, pero pues realmente el sistema sí está mal. El sistema sí, político, social, económico, sí realmente favorece muchos más a otros. Pero pues, bueno, ¿cómo salirnos de él? O sea, tenemos que No, literalmente crear una moneda, crear otro país, tenemos, no sea, no, eso no. o sea, podemos denunciarlo, ¿sí? Y también podemos irnos por las ramas para no también beneficiar al mismo sistema a seguir siendo injusto. Pero pues no por eso, por ejemplo, yo no me puedo comprar un celular que me gusta porque, uy, no, ya, eso me empujaría a mi ideal del yo. Y yo como psicoanalista, como digo, el psicoanálisis no lo voy a permitir. No, pues si tiene la plata y lo quiere comprar, pues cómpreselo. Otra cosa es que diga, no, es que una chica o un chico o quien sea o hasta mi propia familia me está molestando que porque mi celular es todo feíto, entonces para que no me sigan molestando, me lo voy a comprar. No, eso sí es la tontería más grande y estaría pero aquí en esto, en este circuito tan corto, ¿sí? De lo que es de lo que estaría en principio el deseo sin conseguirlo, claro está, y serviría al sistema capitalista y mejor dicho ahí sí quémenlo en la hoguera. Pero, insisto, si se quiere comprar eso, tiene la platica, ya pagó sus deudas o sus deudas se pueden sostener, aunque compre eso, pues cómpreselo y deje de hacer de cada decisión una manera de hacer psicoanálisis sin ni siquiera entenderlo. Es también un jalón de orejas para esas personas que enseñan el psicoanálisis de manera altruista al final. Y que, si te soy sincero, critico de que no critican eso, pero mejor dicho, cada consulta no se baja de 150.000 o 200.000 pesos. Mira que en Facebook hay un señor que es muy chistoso porque él se mete como esas páginas de conductuales y les pega como sus trapeadas, ¿sí? Entonces subían como la foto de, yo no sé si tú conoces a este señor que se llama Farid Diek, un mexicano, Ah, sí, que habla de películas y bueno, sí, sí. pues a mí me gusta cómo habla, la verdad, para qué le voy a decir mentiras. A mí me Ujú. parece chévere a veces algunas cosas. Y subían que cuál era más, como más impostor, entonces ponían la foto de este señor, de Farid Diek, y ponían la foto de otro profesor de algún académico conductual que la verdad no conozco. Y el man decía, uno es un charlatán que ayuda a las personas motivándolas y el otro simplemente es un profesor que no hace nada. Y yo también pensaba en eso, sí, o sea, hay muchos académicos, obviamente bacano, se les respeta sin palabras su profesionalización, pero se queda ahí, en la academia, no sale y pues nosotros, yo creo que esto tiene que salir, o sea, de pronto no va a ayudar así de un modo altruista y voy a salvar al mundo, pero siempre va a haber alguien que escuche, ¿no? Siempre hay alguien que puede ser sostenido, está buscando unas palabras o una escucha. No sé Mm. si eso es de pronto lo que querías también como decir. En parte, es que igual porque un psicoanalista no sea influencer, no sea una persona influyente, pues su trabajo es que no valga mucho o nada. Pero, a eso, pues eso es diferente a decir, claro está, que por no salir, pues signifique que esté fuera del discurso capitalista, que sostenga una forma de vida eh, casi como lo enseñó Jesucristo,
con absolutamente solo lo necesario y demás. Bueno, esas son formas de vida, pero no por decir que sea así o porque no compre lo último por moda, pues esté haciendo psicoanálisis. No. Y tampoco mucho menos que porque se es más o menos influyente, también vamos a caer en la exageración, en la generalización de que un psicoanalista por ser influyente o tener más o menos seguidores en cualquier red social, como hay varios que hay ahorita, que son muy muy interesantes y tienen una cantidad sorprendente de gente siguiéndolos y escuchándolos, pues ya por eso no son verdaderos psicoanalistas, ya por eso entonces están perjudicando la misión de poder salirse del sistema corrupto y demás, no. Entonces también cada una de esas hay que tomarlo con pinzas y también con en el ambiente y en el entorno y en el contexto que son, ¿sí? Entonces en ese sentido, pues sí, puede que esta persona, que también la he escuchado un par de veces, que pues bueno, no diría lo mismo que tú hace un momento, pues dice cosas interesantes, pero pues no por eso vamos a decir de que ya es una persona que realmente entendió qué es la psicología y entendió cómo hay que hablarlo, no. Para mí dice lo mismo con un formato de video atrayente. Es que imagínate tú, por ejemplo, voy cuando termine estos encuentros, los subo a YouTube. Fíjate que esto realmente no es que tenga más edición, no es que tenga o presente imágenes con inteligencia artificial o con esas distorsiones de voz como para ponerlo más interesante, no, lo voy a subir así ni más. Eso realmente no atrae, sí, no es interesante a muchos ojos. Pero entonces para mí la otra persona puede que hable interesante y todo, pero pues tiene un formato de video pues actual, ¿sí? Como chévere. Y presenta los fragmentos de la película y demás y con una voz más o menos atrayente. Bueno, lo que importa es lo que dice. Y para mí lo que dice es como más o menos igual a lo que dicen Todos. gran parte de la psicología. Entonces, bueno. Entonces, pues bueno, continuemos porque ya se nos está acabando el tiempo. Y no Sí, hemos sí, terminado sí, con el ya. primer piso. Me toca dejar de preguntar tanto. No, para nada, ese no es el problema, para nada. No, sigue tú participando, por favor. Así no siento que esto solamente es hablarle al gran otro. Entonces, mm, insisto, aquí en este punto estaría encerrado eh, lo que es el, o como se llegaría de manera mucho más rápida, pues obviamente aquí el mismo grafo nos muestra de llegar a la ideal del yo, sin decir que eso es la intención última de lo que hace o se buscaría en una psicoterapia o psicoanálisis. No significa que si subimos acá, podemos bajar acá, ¿sí? No, para nada. Realmente podemos hacer todo este circuito y pasar por cada uno de estos rincones y terminar acá. ¿Sí? Pero realmente si alguien sube acá, muy difícil bajaría. Muy difícil bajaría acá. ¿Sí? Y como se dice, bajaría bajo su propio riesgo. Porque es que acá se encuentran cosas que inevitablemente hacen que la persona cambie y se aleje justamente de esto. Pero bueno, de que puede pasar, puede pasar. Y que si pasa es malo, no necesariamente. No necesariamente. Si solamente subimos, sin irnos a este lado, si subimos, encontramos la IA minúscula, ¿sí? Y minúscula a minúscula, que sería el yo ideal, diferente al ideal del yo. ¿En qué sentido?
en que esta denominación, ya Lacan desde muy temprano de su enseñanza, nos enseña y nos muestra que es una forma también de llamar a lo que es el otro o el semejante. En ese sentido, a diferencia de esta imagen ideal, sí que es una imagen especular, es decir, propiamente imaginaria, este yo ideal es una imagen simbolizable. ¿En qué sentido? Lo simbólico realmente nos plantea de una forma más directa la otredad, lo que no soy yo. Pero, sin embargo, se llama yo ideal porque una parte del otro, de mi semejante, tiene, y aquí está muy interesante, lo que a mí me falta. Y por eso esta I minúscula está acompañada por esta A, que es el objeto de la falta del objeto A. Y es muy interesante ver eso. ¿Por qué? Porque es que el sujeto dividido puede que esté dividido y puede que esté, mejor dicho, en el problema más grande de su vida, pero cuando nosotros le preguntamos por los otros, comienza a ver de que, uy, carajo, son los demás los que tienen eso que a mí me hace falta y me haría feliz. O sea, me ayudaría a llegar acá, a esta imagen ideal. O por otra parte, si no lo pensamos en términos clínicos, podemos encontrar que si este segundo momento en el que podemos encontrar la formalización simbólica, o sea, el sujeto, de preguntarse por sí mismo, podemos encontrar que eso, pues como ya lo vimos, funciona de manera muy rápida y por ahí a los dos, a más tardar a los 3 años, encontramos niños que se comparan con otros de manera constante, diciendo es que él tiene un juguete más bonito, es que tiene ropa más chévere, es que tiene el último videojuego. Y más aún, lo que divide a una persona de una manera muy, muy radical, difícil, muy dolorosa, ¿sí? Cuando esos niños se comparan con los demás por sus padres. Mm. Ay, es que el papá del otro sí tiene más plata que el mío, entonces pues le puede dar más cositas que a mí. Ay, entonces ese otro, el encuentro con ese otro es terriblemente deprimente y nos muestra justamente la propia falta. Yo creo que es más deprimente aún cuando el mismo papá le dice, porque usted no es como aquel. También puede ser, tienes toda la razón. Y es que Creo que el otro también puede señalar eso. Sí. vuelca más al niño, ¿no? Claro, Pues sí. ambos casos son tristes, como tú dices. Por supuesto, sí. Y en ese sentido, bueno, pues no deja de demostrar lo que le hace falta. De señalar eso. Es que el otro es más obediente que usted. O es que es más, eh, ¿cómo decirlo? Más juicioso. Más pilo, Más más, pilo, exactamente. Más ordenado, más limpio, lo que sea. Entonces el otro ajá. tiene lo que te hace falta a ti. O en términos amorosos. Aquí también se encuentra el enamoramiento. Se enamora del otro porque tiene lo que a mí me hace falta. No hay vuelta de hoja en eso. Puede que se caiga en el discurso que apunta hacia lo pulsional. Es que tiene bonitos ojos, es que me gusta cómo habla, es que tiene bonita boca, tiene bonito cuerpo, ¿sí? Eso es esto.
Cuando dices eso, es esto. La imagen ideal tiene esa imagen ideal, pero cuando uno escarba un poquitico más o hasta el mismo enamorado lo sabe, es que y eso me parece muy interesante, muy bonito también escucharlo, bonito en el sentido romántico, ¿no? Es que me da seguridad. Es que yo soy muy inseguro, muy insegura y mi pareja es súper extrovertida y me hace pesar unas penas. Uy, no. O al revés, ay, es que usted no hace lo que yo, mire, bailemos y todo penoso y así. Pero eso lo encuentra también bonita esa persona. Entonces aquí también podemos encontrar el enamoramiento. Pero siempre, fíjate que eso es lo importante. Siempre, y fíjate que no hay oportunidad de que Lacan nos lo deje de demostrar esto, la otredad. Fíjate que esa falta no puede ser señalada o encontrada si no es por medio de otra persona y en este caso del semejante, no del gran otro, del semejante. Porque es que el semejante, que es un otro con O minúscula, se diferencia de este O con otro con O mayúscula, porque este semejante no determina a la persona, no determina quién es, no determina qué hace, no determina qué piensa, no determina su deseo, solamente le señala su falta. Entonces, en esa comparación que tú decías, fíjate que el papá no lo va a, o la mamá no lo va a comparar a ese niño con un adulto, lo va a comparar con alguien de la misma edad o cercana, con un semejante, mucho menos con un perro, con un gato, con un animal. Entonces, en ese sentido, bueno, aquí también encontramos lo que es la amistad, el grupo de amigos que siempre son dispares, o sea, tienen algo en común, ¿sí? Algunos, en al menos adultos, todos son borrachos y les gusta la tomadera. Pero bueno, uno tiene otro que el otro le falta y el otro tiene lo que el otro le falta. Y por eso se unen, se complementan. Pero no necesariamente tienen que ser totalmente diferentes, ¿no? Solo hay algo, una pequeña parte de esa otra persona que lo complementa, nada más. No es que sea el agua y el aceite tampoco, ni como se dice polos opuestos. No, es que ese polo opuesto no es toda la persona, es una pequeña parte de ella. ¿Listo? Entonces, vamos bien, ¿sí? Sí, Vale. En el otro lado encontramos, pues si subimos, sí o sí, necesariamente nos vamos a cruzar con este, aunque bajemos, ¿sí? No necesariamente tenemos que subir a la A mayúscula para encontrarnos con el otro, no, solamente el simple hecho de hacer este circuito ya nos relaciona con el otro, con el semejante. Y además de eso también nos relaciona con esta M, que es el mensaje, ¿sí? Dentro de el sujeto dividido, siempre hay una pequeña parte en esa cadena significante que funciona como una pequeña brújula que guía a la persona. Y en ese sentido es la significación de la cadena significante. Es la manera en la que el sujeto entiende su lugar en el otro, sin preguntarle al otro. Esto es importante que lo tengas presente. Porque aquí no se le está preguntando nada al otro. Es lo que el sujeto supone nada más. Supone. Y ese mensaje realmente es uno realmente muy, muy eh, misterioso, ¿sí? Que no se entiende. Porque es apenas una suposición muy corta de lo que el otro con un mayúscula busca. Entonces aquí apenas nos estamos introduciendo
al lenguaje, al significante, apenas. Pero no por eso podemos decir que podemos tener una conciencia un poco más certera de lo que es el deseo. Entonces, en ese mensaje no hay un saber, que eso es importante tenerlo muy, muy, muy presente. No hay un saber. Hay como aquí en esta imagen especular una anticipación. Entonces, fíjate que con esto, con esto funciona perfectamente una persona. Toda su vida puede funcionar acá, sin ningún inconveniente, sin siquiera subir acá. Puede funcionar perfectamente acá. Con el primer Ni siquiera el primer piso, sino piso, con el primer escalón, ni siquiera. escalón, sí. El primer piso es acá, llega hasta Sí, acá. sí, sí. Entonces, fíjate, acá el sujeto dividido con sus problemas encuentra a los semejantes, los cuales les muestra cuál es su falta, él supone cuál es lo que le hace falta y termina acá. Ya, sencillo. Pero si subimos un poco más, nos encontramos esta A mayúscula, el tesoro de los significantes, lo que atraviesa, ¿sí?, todo este piso. ¿En qué sentido? Pues que acá podemos encontrar realmente la presencia propia del gran otro. Si no llegamos hasta acá, no podemos preguntarle al sujeto para que pueda subir, ¿sí? Porque en este tesoro de los significantes es donde se va a hallar las otras cosas que el sujeto no se ha podido preguntar, ya sea porque no puede o porque no quiere. Tenemos que llevarlo acá, a esta Per- dependencia. Perdona, aquí lo anoto en en mi dibujito que tengo aquí en la pared. El I, donde termina, mejor dicho, el grafo I mayúscula, A mayúscula, ¿qué corresponde? ¿Cuál? El último, las siglas, I mayúscula, A Es mayúscula, ese, no, donde no, pues termina. cualquier cosa te comparto esto, ¿sí? El- esta presentación, no hay problema. Es el ideal del Al yo ideal del yo. y el otro ¿Listo? es el yo ideal. Ok. ¿Listo? Sí, sí, sí. Entonces, Listo. tenemos aquí el tesoro de los significantes, ¿sí? Que es donde están todos los significantes del cual el sujeto dispone. ¿Dispone por qué? Porque si es sí, sí o sí está dependiendo de él. Y en ese sentido, sí, quiero ser claro, que este gran otro no es cualquier gran otro. Es el gran otro que está atravesando el sujeto. Así como el sujeto también atraviesa al gran otro. Entonces, en ese sentido, no porque una persona no conozca, por ejemplo, el significado de muchas palabras, por ejemplo, cuando nos encontramos a personas que no tienen una escolaridad lo suficientemente alta, ¿sí?, como para nosotros hablar de una forma un poco más compleja, o porque su trabajo en sí no requiere que ejerza un, una forma intelectual pues compleja para resolver problemas, como en algunos trabajos operativos, ¿sí? Entonces no por eso es que, ay, es muy pobre en sus significantes, no, es que nosotros estamos totalmente sosteniendo un perjuicio terrible, terrible, terrible. Y tenemos que entender que debemos encontrar y ayudar a encontrar a esa persona ese gran otro, ese tesoro de los significantes, en donde ese otro ya por encontrarnos, por encontrarlo, nos puede dar todas las herramientas para poder ayudar a la persona. Porque es su propio concepto, es eh, su propio ambiente familiar, ¿sí?
Entonces también tenemos que nosotros bajarnos de las expectativas y pensar que este otro es, mejor dicho, algo superior intelectualmente, en sabiduría y demás. No, es ese otro de la persona, no el de nosotros. Y encontrando este podemos encontrar, ¿sí?, con mucha más facilidad esta otra sigla, que es S minúscula A mayúscula, que es la sujeción o dependencia del sujeto al gran otro. Que nuevamente lo podemos pensar en dos momentos. Esa dependencia en este sentido o en este otro sentido. Ya encontrando esto, podemos subir al siguiente piso. Pero fíjate qué tan arduo es ese proceso. Porque solamente por que la persona encuentre qué lo determina, ya podemos decir, uy, podemos subir. No, tiene que estar supremamente claro esto para nosotros poder subir al siguiente piso, que lo vamos a hacer en la siguiente encuentro. Bueno, Listo. pero en ese sentido, tenemos que no llegar acá de una vez, no, tenemos que ir por estos pasos. Fíjate cuán sencillo Lacan nos dice, mira, para llegar al otro con O mayúscula hay que hacerlo a través del otro semejante. ¿Para qué te enredas? Es que Lacan es muy claro. O sea, ¿para qué te enredas encontrando esto con tu paciente si hay que llevarlo primero por acá? Y hay que primero, de, al menos nosotros también tener claro cuál es esa suposición del mensaje que encuentra en esa anticipación de la imagen ideal del yo. Y ahí sí, con más calmita podemos subir. ¿Y subir a dónde? A esto apenas, ni siquiera al segundo piso, sino a esto, al tesoro de los significantes y la manera como el sujeto depende de ese tesoro de significantes. Esto requiere más o menos tiempo. ¿Cuánto? No sé. Depende sí o sí del analista y depende sí o sí de la persona. No hay de otra. Y porque se demore más o menos no podemos decir que es mejor o peor un psicoanalista que otro. Que porque un psicoanalista lo hizo en un mes o menos, es mejor que el que se demoró haciendo esto 6 meses. No, eso también depende totalmente de la persona. Y también nosotros tenemos que ser muy conscientes de eso, que el éxito en nuestro consultorio, si dependiera de nosotros, sería mucho mejor. Pero no solamente de eso, sino también de nuestros pacientes. Y no digo con eso que debemos empujar a nuestros pacientes para hacer y hacer y hacer, no, sino que a su debido tiempo. Cada uno de las personas tiene un ritmo particular y nosotros tenemos más que acelerarlo, es primero identificarlo y segundo respetarlo. Hay personas súper hábiles que encuentran esto hasta en la primera sesión, si te soy sincero. Esto, si te soy sincero, se puede hacer en la primera sesión. Uy, no, fácil. Las preguntas adecuadas nos llevan a esto. Pero no por encontrar esto, la persona ya podemos subir acá al segundo piso, no. La persona tiene que tener muy plena conciencia de esto para con tranquilidad poder subir. De resto, mejor esperemos acá. Esperemos. Que acá hay mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Entonces, listo. Por el momento, dejemos hasta acá. ¿Tienes alguna pregunta? Eh, Creo que la M, tú dijiste que era el mensaje, pero creo que lo había leído como el MOI, pero pues no sé si es como la El MOA. traducción es lo mismo.
Sí, Ah, no ese sé es el si, yo, esa es una forma de yo diferente. No, realmente yo no, pues, ¿en qué lo es que leíste? ¿En, no, en Alfredo? Porque Alfredo no, no recuerdo que diga eso. O sí. no, Jason, la verdad lo leí. No, es que creo que la verdad no me haga caso en este momento. Voy a repasar otra vez los Sí, escritos sí, sí, dale, dale. y miro Ujú. si me equivoqué, porque sí, no, sí, Bueno, de pronto tal vez yo no lo haya encontrado, porque en eso tienes razón. Lacan habla de yo, de dos yo diferente, que es el que se encuentra por por la forma francesa de hablar, que es el je y el moi, que son dos denominaciones diferentes y dos gramáticas diferentes y apuntan como en el español, que tampoco es que estemos muy lejos tampoco, cuando digo yo o mí, que por ejemplo cuando digo eso es mío, no digo eso es yo. Pero cuando se dice eso, es muy interesante también, podemos ver la manera en la que la persona se relaciona consigo mismo y con el otro. Porque cuando dice eso es yo, ya de plano nos está diciendo que su relación en el discurso todavía está atravesada por la imagen especular propia y todavía el límite con las otras personas y por tanto con su propio cuerpo no está muy bien determinado. Entonces podemos ya ahí de entrada plantear si es un problema de desarrollo neurológico o solamente cognitivo. ¿qué? ¿Qué? Ujú. Y también podemos pues también pensar que no podemos tampoco crucificar a alguien que hable así cuando realmente es una forma muy normal eh, de habla en el campo. Casi no utilizan el mí, sino el yo. Y y lo forman y lo expresan de una manera un poco tosca, pero también podemos hacer un estudio muy bonito, ¿sí? Sociológicamente hablando, de cómo en el campo también se trata esos términos. Pero, insisto, no es que sea una mejor, una forma mejor que la otra, ¿no? Sino que ya con estos conocimientos, que son, es eso, es un conocimiento apenas, pues podemos también determinar ciertas cosas, sin decir, insisto, que está mal o que está bien en una persona, que es lo patológico, que es lo anormal, ¿vale? Pero sí, dale, Listo. Sí, sí, sí. busca eso y pues Pero bueno, si tú lo tenemos que... pones como el mensaje para mí, ¿sí? Es que Mensaje eso nos lo para... dice Lacan en su versión en su versión del sujeto y dialéctica del deseo. Eso nos dice. Listo. No, no, solo es para, para seguirle el ritmo, por decirlo Entiendo, así. entiendo, sí, sí, Lacan nos dice, ese es el mensaje. Nada más. Y Mensaje, si te soy sincero, no es que sea una enseñanza muy temprana, no, realmente es bastante al final de su obra. Entonces, como para decir, no, es que, pues como la mayoría de psicoanalistas dicen, no, es que eso lo dijo el último Lacan. Bueno, si te soy sincero, este sería el último Lacan. Entonces tampoco es que haya como mucha diferencia. Del primero al último, entonces pues podemos estar tranquilos de que eso es el AM del mensaje. listo, don Jason. Listo, hombre, ya no lo molesto más. No, no, Muchas no, con gracias todo gusto. por los conocimientos. Siempre es con todo gusto. Entonces cuídate, un abrazo y pues nos encontramos la próxima sesión. No sé si nos demoremos un poco más, si extendamos a otro encuentro más, pero bueno, la idea es ir así, como te digo, en un ritmo que nos sirva, que podemos hablar bien y conversar, ¿no? Que esto no se vuelva una clase magistral tampoco, ¿vale? Listo, hombre, muchas gracias. Vale, Muchas gracias, de verdad. con todo gusto, cuídate, que estés muy bien. Bueno, chaito, cuídate. Chao.